Bendiciones, hermanos y hermanas, que tengan una excelente vida. Hermanos, en esta ocasión queremos compartir un tema muy importante para estos tiempos. Debido a que hemos visto, bueno, a causa de la misma pandemia, sabemos que nos vimos obligados a tener que hacer cultos virtuales y también células virtuales como esta misma que estamos llevando a cabo. Pero he venido comentando con algunos hermanos que esto fue una necesidad que tuvimos que hacer porque estábamos maniatados, como se dice. No había otra opción. Sin embargo, hemos notado no solamente en esta iglesia, sino que conversando con otros pastores y sabiendo de algunas iglesias que han sido cerradas, precisamente uno a causa de la pandemia, dos por falta de la membresía. Y hay algo que ha venido inquietándose mucho en mi corazón. Algunos hermanos líderes, tanto hombres como mujeres, he estado conversando con ellos las últimas 3 semanas y hay algo que me inquieta mucho, hermanos, y yo espero en el Señor que esta célula virtual nos sirva, hermanos, y esperamos sus comentarios con respecto a lo que vamos a conversar y compartir. El asunto, hermanos, es que mucha gente, debido a lo virtual, se acostumbró o mal acostumbró a eso, a lo virtual, y han dejado de participar tanto en la iglesia presencialmente como en las células, en los grupos celulares. Sí entendemos claramente 100% que hay gente de alto riesgo. Podríamos decir adultos mayores y también podemos decir gente con algún tipo de enfermedad pulmonar, asma y este tipo de enfermedades. Lógicamente lo comprendemos, hermanos, lo comprendemos. Pero también sabemos de mucha gente que está, como decimos, con todas las de ley, con la salud completa, no tiene ningún problema. Y hermanos, si ya no quieren congregarse, y cuando digo congregarse, estoy hablando de los dos lugares, tanto en la iglesia como en los grupos celulares. Hermanos, y el tema que vamos a compartir entonces en esta célula virtual es algunas razones para asistir a la iglesia o a la célula, ¿verdad? Entonces, lógicamente, todo lo que nosotros hacemos es en base a la palabra. Yo hablaba con unos hermanos y me preocupaba mucho, hermanos, que lo virtual, como les decía, ha servido. Por supuesto que ha servido muchísimo porque nos ha sostenido hasta hoy, nos ayudó durante los año y medio, meses que estuvimos nosotros ausentes físicamente. Pero, hermanos, vieras que hablando, como les decía, con algunos pastores de otras iglesias, hemos visto que mucha gente se ha mal acostumbrado a estar viendo tal vez la enseñanza, el culto, como por cumplir un requisito, ¿verdad? Y desafortunadamente hemos visto también que cuando esto sucede, no en todos los casos, porque repito, hay gente, digamos que por fuerza mayor no pueden congregarse, pero hemos visto nos hemos dado cuenta de gente que cuando están viendo la célula virtual o la prédica, ¿verdad? A través de los medios virtuales, hermanos, se le ha perdido el respeto a lo sagrado, ¿entiendes? Como que cuando se está cantando la adoración, entonces la persona quita la camarita y va a ver qué pasó con el perro, le da a alimentar al gato, los chiquitos están llorando, y en algunos casos, hermanitos, la gente andan en otras cosas. Entonces dicen, bueno, mientras están predicando, mientras están cantando, voy a ir haciendo la comida, y hermanos, la palabra de Dios, tanto la palabra de Dios como la adoración, como la predicación, hermanos, son momentos solemnes, son momentos importantes, son momentos santos, hermanos. Hay algunas religiones que donde se nombra el nombre de Dios, valga la redundancia, hermanos, por ejemplo, hay una religión que cuando dicen Dios, ellos inmediatamente, todos los que escuchan, cuando dicen Dios, dicen sea eternamente glorificado, ¿verdad? Sea su nombre exaltado. Apenas dicen Dios, sea su nombre exaltado, ¿verdad? Entonces, cada vez que yo diga Dios, ustedes en su casa deberían decir, sea su nombre exaltado, porque le guardan ese respeto solemne a la figura del Dios Todopoderoso. Pero sucede que algunas personas, hermanos, han perdido el respeto
a lo sagrado, han perdido el respeto a lo sacro, ¿verdad? A la adoración, a la palabra. Y algunos, le voy a decir qué ha pasado, y esto es lo que nos preocupa. Hay gente que por cumplir nada más como un requisito, están con la pantalla, la computadora, viendo la prédica o viendo la célula virtual, pero con el televisor prendido viendo a ver cómo está quedando su equipo de fútbol, si la selección nacional clasificó o no clasificó. Todo esto nos dimos cuenta ahora cuando la CL estuvo a punto de quedar fuera. Pero hermanos, entonces, volviendo al tema principal, hemos visto que es una necesidad grande, hermanos, que nosotros entendamos las razones por qué debemos de congregarnos. Entonces, hemos escogido 7 razones para explicarle a la iglesia. Entonces, número 1, sin más preámbulo, hermanos, ¿por qué debemos de asistir tanto a la iglesia como a la célula presencial? Dice la palabra de Dios en el Salmo 133, versículo 1, cuán bueno y delicioso es que los hermanos vivan juntos en armonías. Entonces, número 1, ¿por qué nosotros debemos de congregarnos físicamente? 1, es un deber del cristiano. Púntalo por ahí, hermanos, es un deber como cristiano congregarme, reunirme. Dice la palabra en Romanos capítulo 12, versículo 1, así. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Debemos de definir la palabra culto. ¿Qué significa la palabra culto? ¿Verdad? Y la palabra culto significa que es una ceremonia litúrgica con que se tributa homenaje al Creador para rendirle adoración, en la cual Pablo lo dice, que este sea nuestro culto racional. Entonces, la palabra culto significa ceremonia litúrgica en que se tributa homenaje al Creador para rendirle adoración. Imagínense, eso significa un culto. Entonces, cuando uno dice, vamos a ir al culto, vamos a escuchar el culto, por ejemplo, es una ceremonia que se tributa homenaje al Creador. Se le está rendiendo o se le está tributando un gran homenaje al Creador cuando uno está en la casa ahí apagando la camarita para estar viendo el partido de fútbol. O que, por ejemplo, llega el vecino y te llama, entonces usted apaga la camarita para salir corriendo y después vuelve a ver por dónde iba el culto. Entonces, como que se le ha perdido un poquito el respeto a lo que es la presencia, a lo que es lo santo de un culto, ¿verdad? Pero una vez más repito, cuando se hace de esa manera, porque entendemos que hay hermanos que lo hacen porque es su último recurso o único recurso, ¿verdad? Entonces, es un deber del cristiano presentarnos en el culto. En palabras más sencillas, la palabra dice así. Pablo dice, parafraseado: hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a él le agrada. Y así es como se le debe de adorar. Entonces, hermanos, como dice la palabra, nuestro culto debe ser un sacrificio vivo, una ofrenda de gratitud santa y agradable, ¿verdad? Donde el Señor se sienta satisfecho de lo que nosotros estamos haciendo. Pablo dice que debemos de agradecerle. Cuando uno se congrega, hermanos, cuando uno viene al culto, yo anoté aquí 3 principales motivos por los cuales uno debe de reunirse en el culto presencialmente. 1, agradecerle a Dios por su misericordia, ¿verdad? Que ha mostrado con nosotros. O sea, venir a la iglesia, Señor, gracias por la misericordia, Señor, que has tenido con nosotros, nos has guardado, nos has cuidado, nos cuidaste esta semana, nos diste el alimento, ¿verdad? También la otra es, uno es agradecimiento, otro por la voluntad de Dios con nosotros. Señor, gracias, ¿cuál es tu voluntad en nosotros? Ser un buen hijo, ser un buen esposo, ser un buen trabajador, ser un buen miembro de la iglesia, ser un buen servidor, ¿verdad? Uno viene a darle muchas gracias al Señor. Y también dice la palabra en el Salmo 29:2, dice, dad a Jehová la gloria debida a su nombre. O sea, Él se merece una gloria. Él se merece, ¿cómo se llama? No solamente algo así como ralito, algo así nada más, sino que dice la palabra, darle gloria debida, la que le corresponde, la que Él se merece. Porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús, ¿verdad? No se requiere, hermanos, de muchos pasajes para decir qué es lo que se hace en un culto, ¿verdad? Sino que cuando uno viene a la iglesia, yo no sé si a ustedes les sucede, hermanos, pero bueno, yo tengo 25 años en el Evangelio y quiero decirle que durante esos 25 años, cuántas pruebas me han pasado en este tiempo, cuántas cosas habrá pasado uno
laboralmente, de salud, financiera. Pero cuando uno viene a la casa de Dios y escucha la adoración y el abrazo del hermano cuando usted viene entrando y los saludos de los hermanos que te aman y te estiman, hermano, a uno como que se le quita, ¿verdad? Se quita aquella carga, aquel peso del corazón, viene y se mete. Usted, hermano, qué lindo cuando usted viene al culto. Digamos, usted está pasando una situación difícil. Qué lindo cuando usted se puede doblar de rodillas ahí en su silla, donde usted quiera, si quiere pasa al altar, hermano, y llorar uno, hermanos. Los hermanos, nadie va a estar diciendo, mira, está llorando porque seguro se lo lleva la trampa. No, aquí en la iglesia, hermano, cuando se llora sabemos que alguien estarán llorando de agradecimiento, otros estarán llorando, sí, tal vez de una situación difícil, pero nadie te juzga, sino que más bien al contrario, cuando uno ve a alguien bien quebrantado por ahí, uno llega, lo abraza, ora por aquella persona, y entonces se despojan los problemas, ¿verdad? En estos años también de pastorado nos ha sucedido muchas experiencias bonitas, donde la gente dice, pastor, vieras que viene con una carga y cuando oraron por mí, me siento liviano, ahora yo sé que estoy pasando por un desierto, pronto el Señor me sacará. Pero lo bueno es que tal vez vienen con muchas cargas, entramos a la casa de Dios, hermanos, oramos, escuchamos, solo escuchar la alabanza, solo escuchar cantos y a una congregación que está adorando a Dios, hermanos, eso nos da aliento y refrescamiento. Le invito también, por si algún día usted está muy cargado en su corazón, no deja, como decimos, los ojos pelados, ¿verdad? Sino que nada más cierre sus ojos y escuche los coros celestiales, escuche a los hermanos cantando y adorando a Dios, hermanos, eso es un refrescamiento. Entonces, número 1, ¿por qué nos congregamos? Porque es un deber del cristiano. Segunda razón, ¿por qué nos congregamos o debemos de congregarnos? Porque Dios lo mandó, hermanos. Es un mandato de Dios. Dios pidió que se le hiciera un santuario o tabernáculo, que era el lugar especial para que le adoraran ahí, hasta el tiempo que Jesucristo viniera. Todavía cuando Cristo estaba aquí en la tierra, en Jerusalén estaba el templo para que la gente fuera a adorar ahí. En Éxodo 25:8 el Señor mandó, quiero que me construyan un santuario para que yo viva entre ustedes. ¿Qué significa esto, hermanos? Note que nuestro Dios desde los tiempos antiguos siempre ha querido habitar entre sus amados y Él no ha cambiado de su opinión, hermanos, el mismo ayer, hoy, por los siglos. Y desde la era patriarcal, Dios mandó a construir un lugar, un santuario, un lugar específico para adorarle ahí de manera solemnemente, ¿verdad? Dice la palabra en Deuteronomio 12:5, Dios elegirá un lugar para vivir entre ustedes y allá deberán de ir para adorarlo, llevando las ofrendas que quemarán en su honor, ¿verdad? En ese lugar que Dios ordenó, Dios descendía cada vez que le iban a adorar. Ahora usted me dice, escuche, yo todo lo sé, no todo lo sé, pero me imagino que alguna gente dice, pero nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Bueno, mi hermanito, si usted pasa en una pura adoración todo el tiempo, si usted pasa en un estudio íntegro de la palabra todo el tiempo, entonces yo le digo, usted tendrá razón, ¿verdad? Pero la palabra dice que Dios dice, yo haré un templo porque yo quiero estar en medio de ustedes. Ahora, imagínense que ahorita le voy a dar otros pasajes, porque usted dice, sí, pero Dios ya el Espíritu Santo, nosotros somos templo del Espíritu Santo, ya no es necesario ir a un lugar a congregarse. Bueno, a eso vamos. Jesús nos dio ejemplo y los apóstoles nos dieron ejemplo todavía de que teníamos que congregarnos en un lugar. Entonces, número 1, ¿por qué? Porque es un deber cristiano. Número 2, ¿por qué? Porque Dios desde la era patriarcal mandó a habitar a un solo lugar, ¿verdad? El Salmo 22:3 dice así, porque tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de tu pueblo, ¿verdad? Tú habitas en la alabanza de tu pueblo. Cuando todos venimos, algunos del norte, del sur, del este y del oeste, Heredia, algunos de Atenas, algunos de Grecia, ¿verdad? Nos juntamos y dice que el Señor habita en medio de la alabanza de su pueblo. Tercera, porque nos volvemos dichosos y nos llena de felicidad. El Salmo 84:4 dice, qué felices son los que viven en tu templo, nunca dejan de alabarte. En otra versión dice, dichoso el que tiene en ti su fortaleza, ¿verdad? Qué felices son los que viven en tu templo, Salmo 84:4. Dice, felices los que habitan en tu templo. ¿Por qué? Porque sabemos que la forma de agradar a Dios es cuando se junta todo el pueblo, y el salmista habla sobre la felicidad en alabar a Dios, ¿verdad? Que lo hacemos realmente o normalmente, regularmente en un culto, ¿verdad? Cuarta razón, ¿por qué debemos de congregarnos? Porque vamos a aprender más de su palabra a la perfección.
Usted me dirá, pastor, pero yo puedo orar a Dios en mi casa. Pastor, yo puedo leer la palabra en mi casa. Sí, hermano, sí. Pero le voy a decir, de 10, podrán haber 3 que pasen adorando a Dios todo el tiempo y leyendo la palabra todo el tiempo. Seamos honestos, seamos sinceros, hermanitos. Los tiempos que estamos viviendo no son tiempos para vivir en engaño. Y cuando uno viene aquí a la iglesia, Dios usa a los pastores, Dios usa a los invitados, Dios usa a los que comparten la palabra para que aprendamos nosotros cada vez más a interpretar la palabra. Dice la palabra, vamos a aprender más de su palabra para alcanzar la perfección. 2 Timoteo 3:16 dice así: y todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarle y corregirla y para mostrarle cómo debe de vivir. De ese modo, los servidores de Dios estarán completamente entrenados y preparados para hacer el bien. Entonces comprende, hermano mío, amado hermano mío, que nuestro Padre quiere que usted viva lo mejor, darle la mejor calidad de vida. Y una persona cuando viene y escucha la palabra, entonces el Señor lo usa para enseñarte, para redarguirte, que redarguirte quiere decir corregirte lo malo, ¿verdad? Y hacernos ver nuestros errores y también corregir si vamos caminando mal. La quinta razón, hermanos, ya casi terminamos, es que nos enseña a seguir en sus caminos para alcanzar vida eterna. Dice la palabra en Miqueas 4:2: y gente de muchas naciones y unos a otros se dirán, subamos al monte de Sión, al templo de Dios de Israel, para que Él mismo nos enseñe y obedezcamos sus mandamientos. Dios mismo será nuestro maestro desde el monte de Sión, desde la ciudad de Jerusalén. Oiga, en el templo de Dios. O sea, quiero decir, hermanos, que según este pasaje, aún cuando nosotros ya hayamos sido salvos, siempre vamos a seguir escuchando a Dios, siempre nos va a estar enseñando eternamente para siempre. No sabemos qué va a pasar. Yo lo que no sé, vamos a ver, lo que no creo más bien, es que nosotros eternamente y para siempre vamos a estar allá cruzados brazos, ¿verdad? Con las piernas cruzadas. Algo grande tiene el Señor allá, y creo que, imagínense estar escuchando la sabiduría y las palabras de Dios, de los profetas. Bueno, eso va a ser maravilloso. Pero vea lo que dice este pasaje. Está hablando de algo después de, ¿verdad? Dice, gente de muchas naciones y unos a otros se dirán, subamos al monte de Sión, al templo del Dios de Israel. Al templo del Dios de Israel. O sea, siempre Dios ha querido que su pueblo se congregue en un lugar. Sexta razón, me faltan 2 razones nada más, la sexta y la séptima, porque Cristo dio el ejemplo. Jesús, como decíamos, antes al principio decíamos, bueno, Dios mandó a crear un templo donde Él quería habitar en medio de ellos. Bueno, cuando Jesús vino, nos enseñó con su ejemplo, ¿verdad? Nos enseñó con su ejemplo que Él también se congregaba regularmente. Dice la palabra en Lucas 4:16. Después volvió a Nazaret, al pueblo donde había crecido, un sábado, como era de costumbre, y fue a la sinagoga cuando se levantó a leer, etcétera, etcétera, etcétera. Dice que el sábado él se fue a la sinagoga. Si ya no fuera necesario reunirse en un culto, en un edificio, para orar a Dios, ¿qué iba a hacer Jesús a la sinagoga? Dice que él se levantó a leer. Mi querido hermano, imagínese escuchar al maestro con su propia voz leyendo la Sagrada Biblia, y como dice, era costumbre reunirse cada sábado con sus hermanos. También en Juan 7:14 dice, durante la fiesta Jesús entró en el templo y empezó a enseñar. Pero a la mitad, dice el pasaje 7:14, a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Al templo. Jesús buscaba el templo. Si no, él hubiera dicho, hermanos, ¿usted cree la palabra? Yo también, los que predicamos. Entonces Jesús hubiera dicho, ya no es necesario que se congregue en un edificio 4 paredes, sino que más bien él con su ejemplo nos enseñaba que debía congregarse. Y por último, hermanos, los apóstoles también dejaron el ejemplo de seguir yendo al culto. Dice Lucas 20:50, Jesús fue con sus discípulos hasta Betania, allí levantó sus manos y los bendijo, y en ese mismo instante fue llevado al cielo, mientras ellos lo adoraban. Después de esto, o sea, después de que Jesús se apareció y fue subido al cielo, dice, los discípulos regresaron muy contentos a Jerusalén y todos los días iban al templo para adorar a Dios. Escuche, Jesús se fue, y los mismos apóstoles nos están diciendo con su testimonio, después de haber presenciado los milagros de Jesús, Jesús sobre el mar y la ascensión de Jesús al cielo, otros hubieran dicho, no, ya tenemos suficiente, ya vamos a ser salvos. Al contrario,
vieron suficiente, vieron la mano poderosa de Dios y nos enseñaron que aún conociendo uno tanto de Dios, necesita también seguirse congregando. Así que, hermanos, los insto, tanto hombres como mujeres, a que sigamos congregándonos. Hermanos, los tiempos son muy difíciles. A lo malo se le llama bueno, a lo bueno se le llama malo. El amor de muchos se está enfriando. Por eso nosotros necesitamos congregarnos. Como dice la palabra, mi pequeño rebaño, estar como un rebaño nosotros en los cultos, en las células, siempre buscando la presencia de Dios, amándonos como hermanos, porque ahí dice la palabra, el Señor envía bendición y vida eterna. Que el Señor los bendiga y que tengan una excelente vida.